Dios bendiga al amado, santo y consagrado pueblo de Dios, presentes y ausentes, ausentes físicamente hablando, pero presentes en el Espíritu. Dios me los bendiga y seguimos edificándonos por medio de la palabra. Amén. Bueno, como casa ministerial, amén, como casa sacerdotal, bueno, venimos a hacer, escúchenme bien, los que están cercas y los que están lejanos, amén. Gracias a Dios porque el sitio de esta tienda se ha extendido y se sigue extendiendo, ¿sí? Y por eso la necesidad de obreros, porque a veces no alcanzamos a cubrir como algunos quisieran ser atendidos, amén, pero se les está cubriendo, amén, definitivamente se les está cubriendo, porque bendito sea Dios. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro señor presidente: benditas redes sociales, amén, por medio de las cuales, amén, llega la palabra, ¿sí? Y así estamos siendo como padres, ¿sí? Aunque el Padre es Dios, pero somos un reflejo de su paternidad, ¿sí? Porque un padre, ¿qué es lo que hace? Un padre cubre, amén, protege, pero también provee, ¿sí? Y bueno, me ha tocado a mí en lo personal, como le ha tocado a algunos otros ministros de esta casa, decir: hoy no dormí en toda la noche. ¿Por qué? Porque hay un problema por aquí, hay un problema por allá, y meditando y orando y bendiciendo, amén, para que Dios se glorifique, amén, y que Satanás no se salga con la suya en ningún tipo de situación, amén, porque eres padre y lo que pasa en un lado, lo que pasa en otro lado, te duele, amén, y sabes que estás en batalla. Cuando uno de tus hijos está en batalla o en medio de un problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que es ser padre: uno que provee, ¿sí? Y uno que cubre, ¿sí? Y para eso son estas 4 horas que originalmente eran pura oración, ¿sí? Pero bueno, Dios puso ese sentir en nuestro corazón ahora de llevar este maná, ¿sí? Que desde temprano, meditando en la palabra, ¿sí?, se trae, porque ese era el mandamiento de Dios para cada padre de familia en Israel. De temprano tenían que salir a recoger aquel gomer de maná, y si era un gomer, era porque la familia era pequeña. Si eran 2, 3 gomer, amén, era porque la familia había crecido, porque no se podía recoger más a menos que se creciera. Pero si se recogía de más, entonces aquel maná se agusanaba. ¿Qué quiero decir con esto? Trayéndolo para este tiempo presente, bueno, que todo lo que Dios nos da es para darlo, amén. Y si no lo damos, eso mismo se nos va a echar a perder, amén. Nos vamos a gusanar, en otras palabras, amén. Entonces, por eso hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Algunos dan de gracia, amén, una profesión de fe. Bueno, traen gente, amén. Dios me los bendiga y me los bendiga mucho. Pero otros se han esforzado en la gracia, amén. Otros quieren siempre más y más de ese maná que desciende del cielo, ¿sí?, para poder dar de gracia en abundancia, ¿sí? Entonces, muchas de las veces solamente somos personas que están recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero no nos multiplicamos, no llevamos la palabra.
A veces podemos ser personas que exigimos mucho y estamos para dar poco. Amén. Y bueno, pues así no vamos a prosperar en esos sueños para la obra del ministerio. Y es válido para algunos que por causa de mucho compromiso, pero que están poniendo sus ojos en los hijos para que Dios los use, y por eso oran y por eso los bendicen. Amén. Cumpliendo con esa función sacerdotal o pastoral a nivel familia. Amén. Bendiciéndolos, amén, no exigiéndoles, no imponiéndoles, no controlándolos, no manipulándolos, porque cuando no hay pan, cuando no hay consejo y no hay ejemplo, entonces eso es lo que nosotros sabemos hacer: controlar. Exigimos mucho, sí, pero se está viendo poco en nosotros. Y qué lindo es ser un ejemplo, amén, y también dando testimonio de la palabra y hablando la palabra. ¿Sabe qué? Aquellos hijos, sí, naturales como espirituales, va a haber cambios. Va a haber cambios. Pero si nosotros nos descuidamos, sí, atendiendo a otras voces, porque mire, muchas de las veces nosotros estamos muy a gusto, muy contentos, haciendo la obra de Dios, recibiendo la palabra, pero no falta quien venga y empiece a decirnos: ¿y ya te fijaste en esto? ¿Y ya te fijaste en lo otro? Y usted que estaba tan inocente, ¿sí? Empieza a pelar los ojos, empieza a parar las orejas, amén, para oír aquella situación que le vienen a plantear. Es como la serpiente, amén. Es como la serpiente, sí, que viene ante Eva y le dice, ¿verdad? Ciertamente sabe Dios que si comieres de este árbol, entonces serás como Dios y conociendo el bien y el mal, ¿sí? Y Eva vio aquel árbol codiciable, ¿sí? Delicioso, amén, muy seductor, y ¿saben qué? Cayó, amén. Y así muchas de las veces nosotros podemos estar, amén. Entonces, si estamos en buena tierra, cuando hablamos de buena tierra, estamos hablando de que hay fruto o hay abundancia de pan, y usted debe de poner atención. Y poniendo atención, ponemos por obra esa palabra, y ¿sabe qué? Se va a empezar a ver en la casa, se va a empezar a ver en la iglesia, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a poner atención a otras voces, amén, estando en buena tierra, amén, habiendo abundancia de pan, ¿sí? Entonces se va a empezar a ver el reflejo también en los hijos, amén. Se va a empezar a ver el reflejo también en la iglesia, ¿sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, un padre ministerial está para interceder, porque hay un pueblo que está en crecimiento, amén. Y por eso tiene que haber pan, tiene que haber edificación por medio de la palabra, porque es la palabra la que nos va a edificar a la imagen y semejanza de Cristo, amén. Entonces nosotros debemos de poner atención a la palabra que nos está edificando, amén. Poner atención a la palabra y esforzarnos por ponerla por obra, amén. Y ¿sabe qué? Vamos a ver en todo nuestro entorno, aunque todo estuviera de cabeza, amén, Dios va a empezar a cambiar las cosas, amén. Porque a veces nosotros llevamos cargas que no deberíamos de llevar, cuando ya la palabra de Dios nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él llevó, ¿sí?, nuestras cargas. Él llevó esa cruz, no por Él,
por nosotros. Ahí estaba llevando Él nuestro pecado. Ahí estaba llevando Él nuestras cargas para facilitarnos la cruz a nosotros, que también hemos de llevar esa carga, una cruz. Amén. Pero también, si nosotros ponemos mucha atención a la palabra, y si también nosotros la ponemos por obra, le vamos a facilitar, ¿sí?, a nuestra nueva generación, a nuestros hijos, ese caminar, ese avanzar. Amén. Y ¿sabe qué? Nos vamos a regocijar con Dios por la obra, ¿sí?, que está haciendo en nuestras vidas y en nuestra casa, para que después también, si tenemos sueños en Dios para la obra del ministerio, Dios nos promueva en el ministerio. Amén. Entonces, por eso nosotros hemos de ser edificados por la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa. Fíjese, si Jehová no edificare la casa. Ahí no dice si el pastor Matías no edifica Iglesia Arca del Pacto. Amén. Entonces se afana el pastor Matías, porque el que debe de edificar es nuestro Dios, ¿sí? Y lo hace a través de una palabra que primeramente a mí me restauró, me edificó, para yo después seguir edificando. Es la palabra. Amén. No es lo que oigo por aquí, no es lo que oigo por acá, y no es el que viene y me dice: y ya te fijaste, y hasta arrastramos la voz. Amén. Como coqueteando, ¿sí? Ahora yo digo, aquellos que se te acercan así como la serpiente, tú debes de hacerte preguntas. Estará siendo obediente, estará honrando. Y cuando hablo de honra, estoy hablando de ofrendas, de diezmos, amén, de detalles, amén, donde tú ves que eres honrado, porque así se está honrando a Dios. Y digo esto porque yo esto hacía, amén, pero bendito sea Dios, amén, que me llamó, amén, y que puedo decir: Él es mi Padre. Y las evidencias están en que nos seguimos reproduciendo en ministros, nos seguimos reproduciendo como iglesia, ¿sí? Hoy me di la oportunidad de ponerme atrás, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿sí? Pude contar como 8 personas, 9 citas, al menos no las había visto, ¿sí? Y las saludé rápidamente, entre ellas una familia completa. A ella sí la separé, le dije: quiero hablar con ustedes, amén. Y los vi muy entusiastas en la prédica, como también los vi muy apercibidos en las palabras que yo les daba en ese momento, amén. Y ¿sabe qué? Eso alegra mi corazón, amén. Eso alegra mi corazón, porque estamos creciendo, porque se está edificando, porque hay abundancia de pan, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que primeramente hemos de ser edificados por la palabra, y tener mucho cuidado de voces que se pueden escuchar a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo dijo: bueno, ya no crean a mis palabras, ahora crean a las obras que yo hago. ¿Y sabe qué? Bueno, yo pudiera hablar de milagros, yo pudiera hablar de echar fuera demonios, pero las obras que Dios está haciendo y de las cuales yo me gozo juntamente con Él, ¿sí?, es que yo veo vidas restauradas, amén. Y dentro de esas vidas restauradas estoy viendo ministros competentes y que estamos hablando la misma cosa. Entonces, aquellos que vienen, ¿sí?, a hablarnos, ¿sí?, de si ya te fijaste, ya viste, amén. Pregúntese: ¿este hombre honrará? ¿Este hombre servirá? ¿Este hombre será obediente? Amén.
Pregúntese esas cosas, porque muchas de las veces, mire, bueno, yo quisiera tener muchas iglesias bajo esta cobertura, amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Me pusieron a guardar las viñas, casas, iglesias, y mi viña, que era mía, no guardé. Mire, hay casas que dicen ser parte de este manto, pero no lo son, porque no son hijos, amén. Entonces, si hay quienes, amén, bueno, los tienes que cuidar, pero porque están cumpliendo principios, amén. Y a ellos la cobertura ahí está, la provisión ahí está. No comen su pan de balde, nos dice el Proverbios capítulo 31. Estos no comen su pan de balde, es decir, saben honrar, amén. Entonces, uno no puede descuidar esta viña que Dios me dio a cuidar, empezando por mi casa, empezando por mi familia, empezando por esta casa, amén. Mire, vamos a Monterrey de manera seguida, amén, de manera, cada semana, últimamente más seguido todavía, amén. En cierta forma descuidamos esta casa. Este domingo Jacob iba a predicar aquí, pero el sábado le hablaron, ¿sí?, de otra casa, amén, pero que esa casa está aprendiendo, ¿sí? No tiene ni un año, es nueva, una casa que se empieza a acercar, porque somos restauradores. Entonces le dije, no, pues adelante, yo predico pues, ¿sí? Y yo tuve que predicar, y él se fue a predicar a otro lugar, amén. Lo bueno es de que se suple, amén. Hay momentos en que no hay ninguno, porque está atendiendo aquí, está atendiendo allá, pero se trata de atender a los hijos, amén, a los hijos, ¿sí? Porque hay quienes no quieren ser hijos porque no hay obediencia, porque no hay servicio, porque no hay honra. Entonces, pues no son hijos, ¿sí? Entonces, si Dios nos dio a cuidar una viña, vamos a cuidarla. Y si nos dio a cuidar otras 2, 3, vamos a atenderlas, amén. Yo quisiera estar en una casa por allá en Monterrey, pero estamos en el mismo servicio, a la misma hora, es el mismo horario, ¿sí? Entonces, y yo tengo que estar en el lugar que a mí me corresponde, amén. Ahora, si no hay honra, si no hay servicio, si no hay obediencia, bueno, no son hijos. ¿Cómo voy a descuidar, amén, mi platito de comida para aventurarme donde no va a haber? Yo espero que usted me entienda, porque esto es en base a principios, amén. Entonces, por eso debemos de ser edificados y edificados bien. Y el que edifica es el Señor, y edifica mejor, ¿sí? Y obviamente súper mejor, porque ese es el modelo a seguir, amén, cuando estamos autoridad sobre autoridad, amén. Entonces, que Dios nos ha dado abundancia de pan, y que esta palabra que se lleva, que la reciben, hay transformaciones como iglesia, hay transformaciones como familia, como personas, amén. Hay edificación, amén, porque esta palabra no falla. Los que fallamos somos nosotros, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. I'm feeling my way, amén, en inglés. Esa me la aprendí, es una canción y usted la conoce, amén. Entonces, sí, debemos de dejar que el Señor nos edifique, porque si no nos dejamos edificar por la palabra, ¿sabe qué? La casa que está mal fundamentada va a caer, porque va a caer. Cualquier prueba, viento, río,
torrencial, por estar mal fundamentada y aún estar fundamentada sobre la vanidad, ¿sí? Esa casa va a caer, porque pudo haber estado en tierra fértil, amén, donde hay abundancia de pan, ¿sí? Pero no recibieron la enseñanza y dijeron: yo las puedo, y a mis pistolas, adelante, amén. Ahorita puede ser que el enemigo hasta nos sople para que esa barca continúe adelante, pero va a llegar un momento en que esa barca va a llegar como esas cascadas, amén, viento en popa, y se va a topar con la cascada, amén. Pero el que está bien fundamentado sobre la roca, ese permanece para siempre, amén, porque la palabra es inconmovible, amén. Entonces, mire, muchas de las veces nosotros queremos llevar cargas de otros, amén, y como padres es bueno, pero porque son hijos, amén. Pero todavía como hijos, bueno, tenemos que darles libertades, y en esas libertades pueden echar malas, pero ahí está el padre, pero porque están cumpliendo con principios, amén. Pero a esos hijos, mire, por ejemplo, el hijo pródigo, amén, tenía un buen padre, había abundancia de pan, amén, era rico, había abundancia de todo, ¿sí? Pero este se quiso ir, ¿sí? Pidiendo su herencia. ¿Y sabe qué? Esto le dolió al padre, porque el padre lo conocía, y el padre pudo decir: este cree que está muy maduro, cree que es fácil emprender algo en lo cual todavía no debería de operar, amén. Pero bueno, sí, le dio la parte que le correspondía, sí, y se fue y despilfarró. Pero aquel padre que sabía que le iba a ver mal, que le iba a ir mal, porque no era el hombre maduro, ¿sí? A lo mejor era periquito, pero no tenía una experiencia, no tenía una madurez espiritual. ¿Y sabe qué? El padre sufrió, pero sabía que eso iba a ser para bien a la postre, para su hijo, amén. Y a veces nosotros queremos controlar, queremos manipular, queremos llevar cargas que no nos corresponden. Aún nuestros propios hijos naturales llegan a una edad, ¿sí?, donde empiezan a tomar decisiones propias, y que nosotros, como padres ya crecidos, maduros, amén, sabemos que todavía les falta crecer en algunas áreas. Tienen que tener una profesión, tienen que tener un trabajo, tienen que tener para proveer a una nueva familia, ¿sí? Y no ves la madurez, ¿sí? Se aventuran y ¿sabes qué? Van a ser un problema para ti y para la familia de los consuegros, o como se les llama, amén. Pero si tú lo ves maduro, con su trabajo, aunque sea sencillo, ¿sí?, pero lo ves diligente en todas las cosas, como proveedor, amén. Entonces a cuando se va, hasta se alegra tu corazón. Una boca menos. No, no es cierto, amén. No es cierto. Se alegra tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque va seguro, amén, porque es proveedor, porque está preparado para ser padre, ¿sí? Porque va a poder mantener a su esposa, a sus hijos, amén. Y te da gozo en ese sentido, porque vas a tener nietos, amén, y te gozas, ¿sí? Pero sientes tristeza con aquel que ni fu ni fa, amén, y que
vas a tener que llevar cargas más adelante. Amén. Una culpa es del padre porque no fue severo para con aquel hijo, ¿sí? A lo mejor tuvo limitaciones en lo económico para darle una profesión, pero bueno, exigiéndole para ser diligente, para ser esforzado, para aprender algo, un oficio, ¿sí? Para que pueda mantener a la esposa, para que pueda mantener a los nietos. Amén. Y bueno, aunque sea sencilla su profesión, pero es proveedor, ¿sí? Puede llevar esa carga. Amén. Y así también te puedes gozar. Amén. Entonces, así, ¿verdad? El hijo pródigo se fue, pero el padre quedó sufriendo, y por eso cada día estaba viendo a la lejanía por si habría de volver aquel hijo, ¿sí? Y claro, tanta oración, tanta intercesión, volvió humillado, ¿sí? Y lo recibió como hijo, no lo recibió como él quería que lo recibieran. Recíbeme como el último de tus jornaleros, porque él sabía que ahí había pan. ¿Sabes qué? A veces nosotros actuamos como hijos pródigos. Amén. Pensando que nos va a ir bien cuando hay abundancia de pan, cuando hay cobertura, ¿sí? Cuando hay padres que verdaderamente son padres que están afligiéndose por ti. Amén. Porque vino un mal pensamiento, amén, a tu corazón, dice Ezequiel capítulo 38 verso 10. Amén. Porque recibiste un mal pensamiento. Se lo leo, por aquí lo puse. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Fíjese, el que empieza a concebir mal pensamiento empieza a ponerse atufado, empieza a poner su cara, y aunque se estén dando joyitas como hoy se ha hablado, y como las joyitas que estás recibiendo el día de hoy, que tal vez haya quien las menosprecie. Amén. Bueno, se utiliza una palabra fea, ¿sí? Pero a veces así nos compara el Señor, ¿sí? Como cochinitos, amén, que no sabemos valorar la palabra que viene de lejos, las joyas que Dios tiene para edificarnos, con carbunclo, con zafiro, con diamante, con esmeralda, 12 piedras preciosas con las cuales está edificada Jerusalén, y con las cuales Dios te está edificando. Amén. Pero a veces, ¿sí?, por tener el pensamiento del hijo pródigo y por estar percibiendo un mal pensamiento, amén, entonces ese pensamiento, esa concupiscencia, amén, se va a almacenar en tu corazón, y a la postre vas a dar a luz una reacción, amén, que si estando en buena tierra y no diste fruto, sí, bueno, yéndote, ay, santo Dios, te va a ir peor. Amén. Porque dice la palabra: ¿quién vino a mí y le fue mal? ¿O quién se fue de mí y le fue bien? Amén. Y aunque ahorita estemos en medio de una batalla, amén, bueno, hay quien está cubriendo, hay quien te está proveyendo de pan, amén, de palabra, abundancia de palabra, para que puedas decir, como dijo el pastor Juan Carlos, como dijo el pastor Jacob, claro, y todo en base a la palabra, no porque dijeron y se la sacaron de la manga, amén, no, es una palabra que viene del corazón de Dios, que primeramente los formó, para después tomar de esa misma palabra que los formó
para traerla a aquellos que quieren ser hijos y se regocijan. Amén. Y qué bueno que ahorita podamos estar viendo cosas duras. Amén. Bueno, unos para prueba, otros porque Dios quiere traer disciplina, porque no quiere que la oveja se salga del redil, ¿sí? Se salga del redil y tenga que ir a buscarla o tenga que quebrarle la patita. Amén. Pero si ya tenemos 1 año, 2, 3, 4 aquí en la iglesia, bueno, aquel hijo pródigo, si se quiere ir, pues hay que darle la bendición, no hay que darle la maldición, la bendición, ¿sí? ¿Sí? Pero sabemos que no hubo madurez espiritual. Amén. Y sabemos que le va a ir mal, porque si en la tierra de bendición no dio fruto, ¿sí? ¿Qué fruto va a dar? A lo mejor con alguien, ¿sí?, que lo quiso enamorar con lisonjas, que le quiso contar cosas para que viera, pero si le contaran que aquel que le está comunicando tal cosa, amén, es 7 veces peor que aquellas cosas que quieren ver en uno. Amén. Ok, te la estás rifando. Amén. Pero vas a perder. Vas a perder. He dicho en otras ocasiones, lo he visto 1, lo he visto 2, lo he visto 3, lo he visto 4, lo he visto 5. 7, número perfecto de plenitud. Porque esto sucede. Amén. Porque cuando Dios establece, amén, hombres conforme a su corazón, no esperes que todo te agrade. El Señor le hablaba a multitudes y todos lo ovacionaban, pero eran pocos los que lo seguían por la palabra, porque la palabra era severa. Porque los mismos apóstoles llegaron a decir: ¿quién va a recibir estas palabras? ¿Sí? Duras. ¿Sí? Y el Señor les dijo: si ustedes también se quieren ir, adelante. Amén. Pero se levantó aquel Pedro, amén, el más arrebatado, amén, diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hoy se nos ha hablado de las palabras de vida. Hoy se nos ha hablado de palabras de vida eterna. Amén. Que no te muevan el tapete por ningún lado. Amén. Que no pienses, amén, que la otra iglesia es mejor que esta. Permanece en tu iglesia y hasta que se cumplan los tiempos y los propósitos de Dios para tu vida, entonces Él va a poner un sentir genuino que te va a mover. No para que tú estés a gusto, sino para que tú crezcas en el conocimiento de Dios, para que llegues a ser un padre, verdaderamente padre. Y ¿sabes qué? Hay un dicho que dice: los toros se miran diferente desde la barrera, pero ya cuando estás en el ruedo, amén, ahí sí hay que estar bien disciplinado para saber lidiar con toros, de esos verdaderos toros bravos. Amén. Así tienes que estar capacitado, porque esto es para vida o es para muerte, para tu propia vida y para la vida de tus hijos y para la vida de aquella iglesia que estás presidiendo o la que vas a presidir. Amén. Por eso la importancia de estar bajo una paternidad. Amén. Mientras que alcanzamos madurez, porque esa paternidad dura toda la vida. Amén. A menos que el padre ministerial se vaya de adúltero, a menos que el padre ministerial le guste el billete, amén, la dama, y ande por aquí con ojo alegre por acá y por allá, amén, tienes todo el derecho, amén. Pero si tu padre ministerial se esfuerza y aunque se quiso resbalar, pero tuvo temor de Dios y dijo: nada, yo
prefiero la promesa, la bendición de Dios y sigo adelante. Amén. Entonces ahí no tienes saque. Amén. Ahí tienes que permanecer como hijo para que la bendición crezca y seas 7 veces mejor que aquel padre que te antecedió. Por eso dejémonos edificar, porque si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Amén. Mira, te vas a afanar cuidando aquí, cuidando aquel, cuidando allá. Amén. Cuidando a toda la congregación si eres pastor, cuidando a tus propios hijos. Amén. No vas a poder, ¿sí? A veces no podemos ni con uno. Amén. Que vale por 7. Pero de ahí Dios está sacando provecho. Amén. Porque tú te mantienes en la fe, porque estás recibiendo la palabra. Y lo que Dios habló se va a cumplir. Amén. Que sufre un proceso, sufre un proceso. Amén. Pero tú, amén, orando, y tú cubriendo por medio de tus oraciones para que sea Dios el que edifique. Amén. Orando para que Dios edifique, porque no es la obra de tus manos. En una ocasión hablaba, nadie es obra de nadie. Y claro, nuestros hijos pequeños, hasta que no lleguen a una mayoría de edad, están sujetos a los padres. Amén. Y ahí sí hay que sujetarlos. Amén. Hasta que lleguen a una mayoría de edad. Ya cuando llegan a una mayoría de edad, bueno, ya no vas a poder hacer mucho. Amén. Pero instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de él. Y qué lindo es empezar con niños. Amén. Hijos, ¿sí? Que te los llevas a la iglesia y que no hay nada que te detenga para llevar a esos hijos a la iglesia. Y aunque ahí estén jugando carritos, y aunque ahí estén a veces haciendo ruido, porque están muy niños y tienen que estar ahí. Amén. Pero algo están recibiendo. Amén. Algo es, porque estás bajo una atmósfera profética, magisterial, apostólica. Amén. Y hay una atmósfera ahí que algo estás recibiendo. Y aunque venga uno como una bestia, amén, algo se está recibiendo. Digo, hablando de personas, niñas, y hablando de niños. Amén. Pero ahí estás, porque tienes ese entendimiento. Amén. Que Dios, ¿sí?, está edificando tu casa, y que también ahí hay una atmósfera, que algo se le queda a aquel niño. Amén. Y Dios ve lo que tú estás haciendo, porque los padres atesoran para los hijos, y no los hijos para los padres. Amén. Ahí tú estás también llenándote del maná del cielo, para después darlo a tus hijos con ejemplo y con palabra. Amén. Que no eres un periquito. Amén. Que nada más habla, sí, pero no hace. Amén. Entonces, por eso tan importante es la honra, tan importante es la obediencia, tan importante es el servicio. Que no falte ninguna de estas cosas, principalmente. Amén. Principalmente. Hay otras más, pero que principalmente estas no las descuidemos, para empezar a ver lo que Dios puede hacer. Porque si de algo nos vamos a gloriar, es que entendemos a Dios, le conocemos, ¿sí? Y estas cosas las vas a ver en tu casa. Amén. En tu vida primeramente, ¿sí? En tu casa, vidas verdaderamente transformadas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice también la palabra de Dios, amén, hablando de lo que nos pueden venir a decir otras personas. Amén. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas
a tu siervo cuando dice mal de ti. Amén. Van a hablar mal de ti, pero no apliques tú, ¿sí? No pongas a cualquier loco, le hagas caso. Amén. A cualquier chisqueado, luego debes de preguntarte: ¿y cómo está trabajando él? ¿Está alineado, sí, en esa autoridad sobre autoridad? Y nada más estoy oyendo la queja, sí, porque quiere que se le atienda, pero yo no puedo atender a aquellos que no quieren ser hijos. Pero el que es hijo empieza a ver transformaciones en la iglesia. Amén. Empieza a soñar aquella iglesia. Amén. Pero porque están recibiendo la palabra. Amén. Porque tienen una cobertura y también ellos son cobertura. Amén. Esa es la simbología de la red. Redes ministeriales para que haya una gran cosecha. Amén. Porque así en esa unidad, amén, vamos a aventar la red, amén, y vamos a sacar una gran cosecha. Amén. Yo estoy hablando de una cosecha aquí. Amén. Y está creciendo la iglesia. Y ¿sabes qué? Aquel que está batallando para crecer, gócese, no se sienta celoso, no se sienta celoso, gócese. Amén. Porque le va a llegar su turno. Pero necesita ser hijo, porque está unido a una red. Y esa red, tarde que temprano, aunque hayas batallado toda la noche, se recuerda, amén, de cómo después de que el Señor murió, resucitó, fue a ver que estaban pescando sus discípulos, ¿sí? Y toda la noche se la pasaron y nada, y nada, y nada. Pero llegó el Señor, que no le reconocieron al momento, y les dijo: boga mar adentro y echa tu red a la derecha. Amén. Y ellos dijeron: toda la noche, tantos años llevo, y nada, batallando y batallando y batallando. Amén. Pero en tu nombre, amén, echaremos la red. En tu nombre bogaremos mar adentro. Y echaron la red y que no podían con ella. ¿Y sabes a quiénes le hablaron? A sus hermanos, que también tenían una barquilla, ¿sí? Una iglesia, ¿sí? Porque mira, va a llegar el momento en que vamos a decir: ya no cabemos, ¿sí? Ya no cabe más en esta red. ¿Quién califica, sí, para que pueda venir a ayudarnos con la cosecha? Porque no se trata de pericos, se trata de gente calificada, obreros, amén, que estuvieron bien alineados a los principios que ya les dije, amén, para que puedan retener y para que puedan también a la postre traer sueños de Dios para la obra del ministerio. Y así, lo repito de manera continua, será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar, en un orden correcto. Que queremos ser del montón, y que si vimos que toda la noche y todos los años nada y nada y nada, y que estamos viendo evidencias en el ministerio, y que estamos viendo evidencias en el crecimiento de almas, amén, y vidas transformadas, ¿sí? Bueno, pues unámonos a ellos, tomemos la enseñanza de ellos, tomemos su doctrina, que es la doctrina de Cristo, amén. Y mire, hemos hablado acerca de las aguas salutíferas, aquellos, ¿sí?, que empezaron como niños gozándose en el chapoteadero, pero que empezaron a crecer en ese río de Dios, hasta que el río de Dios los llevaba ya no
Ya no tenían ellos control del río, ahora el río tenía control de ellos, los llevaba, ¿sí? Entonces, estas aguas a las cuales nos introducimos, el río de Dios, porque tiene niveles, amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que tocaban aquellas aguas salutíferas todo era sanado. Pero ahí donde no quisieron, amén, que entraran esas aguas, quedaron para salinas, y ahí no hay peces, ahí no hay nada, amén. Quedaron para salinas, pero desde la ribera, desde el principio hasta el fin, donde terminaba aquel río, lleno de árboles frutales, crecidos, su hoja no cae y su fruto permanece, amén, a la ribera del río, ¿sí? Y en el río, desde el principio hasta donde éste terminaba, amén, abundancia de peces y de todos, amén, porque a veces andamos sobre peces gordos, amén, no, de todos, ¿sí? Porque de todo va a venir sin que tú lo busques, amén. Y vas a decir, ¿de dónde vinieron estos? Amén. Bueno, vinieron porque quieren esa palabra que los edifica. Vinieron por esa palabra, amén, que los hizo fructíferos, que los hizo crecer, que les hizo que sus hojas permanezcan y que son para la sanidad de otros muchos. No eres egoísta, amén. No eres egoísta, estás pensando en lo que Dios puede hacer también a través de ti y a través de tus hijos. Tu casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la mentalidad cuando nosotros nos metemos a ese río. Y aunque como niños al principio en el chapoteadero nos gozamos, pero seguimos adelante porque sabemos que hay más, ¿sí? Y seguimos hasta que el río empieza a tomar todo control de nosotros. Ahí es donde encuentras paz para tu alma, amén. Y ¿sabes qué? No vas a quedar para salinas, porque estás recibiendo la palabra, porque estás junto a las corrientes de agua, las aguas salutíferas. No vas a quedar para salinas, amén, ni tu generación. Entonces yo te advierto, porque viene algo grande. Viene algo grande de parte de Dios para la iglesia. Y Dios ahorita está probando. Y parece que la batalla se hace cada vez más fuerte. Pero no te me desesperes, amén. Tranquilo, sigue confiando en Dios, amén. Aunque un ejército acampe alrededor tuyo, ese ejército va a caer, porque tú estás confiado en la roca inconmovible, amén. Espera, que nada te mueva, no oigas otras voces, no las oigas, amén. Mejor recibe la palabra, recíbela, amén, y regocíjate en esta palabra, amén. Hemos estado hablando de Joel ya tiempo atrás, amén, que antes de que Dios haga grandes cosas, Él nos iba a visitar con pan, con vino y aceite, amén. Como también Abraham le salió al encuentro Melquisedec, ¿con qué? Con pan, con vino y bendición, aceite. Aceite es imparticiones, son unciones que te potencializan, amén, que te equipan para la obra para la cual fuiste llamado. Y aunque pareciera que no, como que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta quisieron, ¿sí?, carcomerte, porque esta es una plaga que viene a los árboles del campo, la iglesia,
es el plantío de Jehová y tiene sus plagas, amén, que son una figura de lo que es Satanás, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, amén. Y que en un momento dado estamos como en un gran oprobio, como si Dios nos hubiera abandonado, amén. Pero Él envía pan, vino y aceite, y nunca más mi pueblo será avergonzado, amén. Y si el enemigo hizo grandes cosas con su ejército, con su plaga, ¿sí? Entonces Dios, ¿qué no hará cuando envía pan, vino y aceite? Esto es la cruz, esto es la palabra, amén. El cordero que podemos estar comiendo de manera continua, ¿sí? ¿Qué no hará nuestro Dios? ¿Sí? El Señor va a hacer grandes cosas, que si que es creación de Dios, hizo grandes cosas porque nos tenía engañados, porque nos trajo lisonjas al oído, ¿qué no hará nuestro Dios el día en que Él se levante? Y si Él se ha levantado, ¿sí? Es porque ha enviado ese pan, ese vino y ese aceite. Y Abraham le dio los diezmos de lo que había alcanzado en aquella batalla, amén. Y Dios le saca el pan, el vino y el aceite, amén. Así es lo mismo, amén. Debemos de saber quién es nuestro Melquisedec, amén. Debemos de saber quién es el que tiene abundancia de pan para seguirle, amén. Y tomar de ese pan que nos va a restaurar, que nos va a hacer hombres de pacto, porque el vino es un tipo del pacto, la sangre del pacto eterno, amén. Para que vengan las unciones, poder de Dios, unciones, amén, que nos capacitan para una obra específica dentro del cuerpo de Cristo. Yo te digo esto para que te animes en medio de toda adversidad con la cual Satanás se está levantando. No le hagas caso a tus enemigos que vienen con un pensamiento a veces de suicidio. No le hagas caso cuando viene con unos pensamientos persuasivos de que aquí te voy a poner. Fíjese lo que se ha movido aquí en el área de la laguna. Por eso vienen las divisiones. Tú vas a ser el segundo mío. Allá no te tomaban en cuenta. Pero aquí tú vas a ser el segundo, amén. Y tú y yo vamos a sacar adelante a todo México. Y se las pones grande, amén. Cuidado, lisonjas, amén, persuasiones, amén, y que hablan mal de uno y que hablan mal de otro, amén, y que te vienen y te dicen, y ya te fijaste, amén. Cuidado, cuidado. Si estás en un lugar donde hay abundancia de pan que te restaura, amén, que te transforma a su misma imagen y a su misma semejanza, tómalo, amén, porque Dios es Dios severo, amén, es muy paciente, es muy misericordioso, amén, pero también es Dios severo, amén, porque cuando Él se saca el cinto ya no se lo vuelve a poner. Él te va a dar tus cintarazos, amén. Y ¿sabes qué? Esos cintarazos te van a abrir las pompas, amén, te las va a llagar. Dios no es como nosotros, pobrecito, ya déjalo. Nada de pobrecito, cabezón que es, rebelde que es. Tanto le ha hablado, tanta paciencia, tanta misericordia, y no la quiere tomar. Voy para allá en mi misericordia, porque si Dios nos quebranta es por su misericordia, para que nos volvamos a Él, amén. Entonces yo espero que te quedes con esta palabra, amén, porque Dios, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, y va a ser grande, en grande magnificencia, amén. Yo te bendigo con todo mi corazón. Y este es el maná, la ración,
amén, que Dios te trae, amén, para que tú seas edificado o seas crecido o seas armado con la armadura del guerrero, amén. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano nos afanamos, amén, para edificarla. Nosotros humanamente no se puede, amén, no se puede humanamente. Nos vamos a, ¿cómo se dice? Bueno, una cosa es cansar, nos vamos a fatigar, amén, porque no es la obra de mis manos la iglesia, ¿sí? Ni yo mismo soy la obra mía. Yo tengo que tomar de la palabra, amén, y debo dejar que la pericia de sus manos, de la palabra, me transformen por medio de la palabra, que son palabras de vida eterna, que son palabras de bien y no de mal, amén, para que tú te apliques, amén, y que crezcas, amén, para que nos ayudes, amén, para decir por allá en Monterrey, para decir por allá en Colombia, para decir por allá en Chicago, en otras áreas, en Chihuahua, en Monterrey, ve tú el lugar mío, porque por aquí ya le hablaron al Jacob, ya me hablaron a mí, ¿sí? Y tenemos que atender, amén. Entonces, ahora, esto es para los que son hijos, pero ¿para qué vamos a ir a un lugar donde no te saben honrar, amén? Donde no se quiere ser obediente, ni se quiere mostrar servicio. No son hijos, amén, y te van a hacer perder el tiempo, amén. Entonces, pero los que son hijos, hay cambios, toman la palabra, la transmiten, pero también saben honrar, también saben servir, amén. Y también, amén, cuando tienen una necesidad, levantan el teléfono y con ese carácter moral, como el hijo demanda a un padre, así también como hijos tienen el carácter moral para decir: estoy pasando por esto, tengo esta necesidad. Y has visto tú su currículum, su historial, amén, y ahí estás, ¿qué se te ofrece? ¿Cuál es tu necesidad? Amén. Y estar orando y estar también ahí, ¿por qué no? Proveyendo, sí, amén, amén, porque Dios va a prosperar y estamos en tiempos de transición que nos va a sorprender Dios, amén, porque la obra de nuestro Dios no para si nosotros queremos ser íntegros para con Él, amén, guardando esos principios de reino o guardando su palabra, amén. Las letras chiquitas, cuidar de ellas para ponerlas por obra, amén, para que la mano de Jehová esté sobre nosotros en bendición, amén. Entonces, porque Dios lo que va a hacer, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, porque nadie es indispensable. Para con Dios no hay nadie indispensable. Y si uno no quiere, Dios toma, no uno, dos, tres más, amén, porque Dios se glorifica así, amén. En Dios no hay pérdidas, hay ganancias. Si te duele por el hijo pródigo, porque sufres, amén, pero si no quiso ser hijo, amén, bueno, te van a venir otros tres mejores que el hijo pródigo, amén. Pero gloria a Dios, porque el hijo pródigo volvió, pero porque le fue mal, amén. Y a veces Dios nos tiene que quebrantar así para volver a Él, donde hay pan, amén. Y sobresalta la palabra pan, porque pues andas comiendo mendrugos, amén, doctrinas lisonjeras, doctrinas baratas, doctrinas light, doctrinas de prosperidad. Y como los cerditos, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, me lo como, como el Pac-Man de aquellos años, amén. Todo te lo comes, amén, pero sin saber que eso te va a llevar a muerte, amén. Pero, amén, porque se te han alumbrado los ojos del entendimiento. Y aunque aquí no haya más, pero hay pan,
y en abundancia. Gózate, gózate. Mire, muchas de las veces sacrificamos un trabajo porque pensamos que aquí va a haber más, ¿sí? Y a veces nos quedamos sin Juan y sin las gallinas. Amén. Y carecemos más, que después decimos: la regué, ¿para qué me salí de allá pensando que aquí, amén, que era ilusorio? Sí, solamente quedó en palabras y me fue peor que como al principio. ¿Quién se fue de mí y le fue bien? ¿O quién vino a mí y le fue mal? Algunos podemos estar como la dracma perdida, pero está la luz de la palabra, la luz de la enseñanza que nos está limpiando, porque aquella mujer sacó la escoba y se puso a limpiar, amén, hasta encontrar el dracma. Oiga una vez más el mensaje del domingo, le va a ser de mucha bendición, amén. Eso lo mencionaba, amén. Y se encontró aquella dracma, y aquella mujer, aquella iglesia se puso feliz y salió y presumió aquella dracma ante las iglesias, ante las mujeres, amén. Porque eso es lo que tenemos que presumir, que el hijo que estaba muerto ahora vive, que la oveja que se había perdido, no porque se quiso perder, se perdió porque ya no dio con el camino, ¿sí? Y el pastor la fue a buscar, ¿sí? Y la encontró y se gozó. O el dracma, ¿sí? Que se perdió en casa, estando en casa estaba perdido. ¿Cuántos dracmas hay perdidos en la casa? Pero que la luz del evangelio está resplandeciendo, que la palabra está limpiando la casa, amén, hasta encontrar aquel dracma. Y te gozas cuando aquel que tenía la cara atufada, ¿sí? Diciendo, ¿sí? Avívame si puedes, ¿sí? Bueno, que lo ves ya con una sonrisa, que lo ves que se goza en la palabra, amén, de vida eterna, te gozas juntamente con él, amén. Porque estaba perdido, pero ahora el Señor lo ha encontrado. Sí, amén. Dios te bendiga. Oramos para ser despedidos, amén. Padre, estamos ante tu presencia, Señor, sigue edificándonos, porque solamente tú sabes edificar y nos edificas por medio de tu palabra. Síguenos dando, por amor a tu nombre, síguenos dando abundancia de pan. Que por nosotros no quede, Señor, que por nosotros no quede, Señor. Gracias porque escuchas nuestra oración aún de madrugada, Señor, porque sabemos que estamos en guerra, porque sabemos que muchos, Señor, están cayendo en debilidades, Señor, pero tú eres bueno y son tus siervos. Y si tu siervo ahorita anda caído, Señor, poderoso eres tú para levantarlo. No nosotros, Señor, estamos para señalarlo o para darle el tiro de gracia. Señor, estamos para auxiliarlo. Ten misericordia de nosotros y nosotros tener misericordia de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Señor, en el nombre de Jesús queremos oír tu voz como ovejas que tienen pastor. Señor, no queremos oír otras voces, Señor, pensando que allá nos va a ir mejor, cuando en casa tenemos abundancia de pan. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo, y yo sé que tú vas a escuchar nuestras oraciones, porque esa es nuestra batalla, las armas de nuestra milicia. Y nosotros te vamos a dar la gloria, la honra y todo reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén.